Vamos a ver el tema ahora de estructura de datos dinámicas, como son las listas. Vamos a ver un poquito de la definición. Vamos a ver es listas enlazadas. Básicamente, listas enlazadas son un tipo de estructura de datos dinámicas que nos permite manipular datos en forma dinámica mediante punteros. Su utilización en el ámbito de la programación es muy abundante en términos de optimización en proceso, optimización en datos y también optimización en recursos. Este tipo de estructura de datos se caracteriza básicamente por ser muy versátil, una estructura muy flexible que nos permite almacenar y procesar información, grandes cantidades de información en forma dinámica. Dice que una lista enlazada es un tipo de dato autorreferenciado. Ya vamos a ver por qué autorreferenciado. Porque básicamente contiene un enlace o un puntero, en inglés llamado link o en español llamado enlace, a otro dato del mismo tipo. Es decir, un elemento apunta a otro elemento del mismo tipo. Por eso se llama clase de autorreferencia. Estas listas enlazadas permiten inserciones, eliminaciones y operaciones de los nodos en cualquier punto de la lista. En un tiempo constante, en O de 1, a diferencia de los vectores que tienen un coste de O de n. Ya que las listas, básicamente, al manejar punteros, lo único que se modifican es el enlace, no la estructura en sí, como los vectores. Ustedes saben que los vectores se necesita para eliminar o insertar un elemento en una posición determinada. Su tiempo de proceso es O de n. En cambio de las listas, no, es O de 1. Suponiendo que se está en un punto previamente establecido e identificado. Pero la diferencia o la desventaja de las listas es de que no se permite un acceso aleatorio. Tiene que ser un acceso secuencial. Esa es la única desventaja de las listas. ¿Qué es una lista enlazada? Es una estructura de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otro tipo de estructuras de datos. Es decir, como por ejemplo la base de datos, o por decir una pila o una cola, ¿no? Mediante las listas podemos implementar otro tipo de estructuras de datos dinámicas. Y básicamente esta lista consiste en una secuencia de elementos nodos o nudos en los que se guardan una cierta cantidad de campos o elementos de tipo cualquier estructura. En este caso, en los nodos se guardan elementos o datos, ya sean datos primitivos como enteros, float, string, o estructuras completas, pueden ser un tipo definido por el usuario, un tipo de dato abstracto. Y los enlaces simplemente son referencias a un nodo del mismo tipo. Entonces, un nodo tiene dos elementos, un campo, un dato y una referencia a un elemento del mismo tipo. Es su elemento fundamental de la lista, un nodo. ¿Cuál es su principal beneficio? El principal beneficio, básicamente, de este tipo de estructuras, como son las listas enlazadas,
En contraposición con los vectores, es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden del almacenamiento. Ustedes saben que los vectores, por ejemplo, cuando yo declaro un vector de 1 a n, o de 1 a 10, o de 1 a 100, en memoria se reserva en tiempo de compilación. Y los elementos del vector son consecutivos, es decir, el elemento 1 está al lado del elemento 2, tanto en el vector como en la memoria, porque se ha reservado una cierta cantidad de memoria en tiempo de compilación. Entonces, el elemento 1 está al lado del 2 y ese al lado del 3 en el vector y también en la memoria. Cuando yo almaceno un elemento en el vector en la posición 1 y almaceno un elemento en la posición 2, en la memoria esos dos elementos son consecutivos, son aledaños, son vecinos, ¿no? Entonces es un almacenamiento secuencial, ¿sí? Es una estructura secuencial el vector. En cambio, en las listas no es así. Las listas se va asignando memoria en tiempo de ejecución, por lo tanto no existe la secuencialidad, no hay un elemento aledaño del otro. Puede existir siempre y cuando el sistema operativo le asigne una memoria al lado o un campo de la memoria al lado del otro elemento. Pero eso es muy rara vez, o sea, es aleatorio. Por lo tanto, esa es la diferencia en cuanto a los vectores y en cuanto a las listas. Una vez más repito, los vectores son secuenciales, son estructuras secuenciales tanto en el vector, en la estructura, como en la memoria. En cambio, en la lista es una estructura secuencial, uno al lado del otro, pero en la memoria están distribuidos por todos lados ese tipo de datos, esos datos almacenados. Son aleatorios. Bien. Tipo de lista. Existen listas simples, existen listas doblemente enlazadas, existen listas circulares y existen listas doblemente circulares. Lo primero que vamos a ver son listas simples. Básicamente esta lista es una lista básica, esencial, en la cual permite almacenar una cierta cantidad de elementos o nodos, en el cual un elemento apunta al siguiente, y ese apunta al siguiente, y ese apunta al siguiente, y el último elemento del nodo, como ya no hay a quien apunte, apunta a un elemento llamado nulo, que es una dirección de memoria nula que identifica que es el fin de la lista. Una lista doblemente enlazada es un tipo de estructura de datos en la cual un nodo apunta tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. En cambio, la lista simple apunta un elemento al siguiente y uno al siguiente, hacia la derecha. En cambio, una lista doblemente enlazada apunta a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y tiene dos indicadores, un elemento que está en la primera posición y uno que está en la última posición. Esa es la diferencia entre lista simple y enlazada. Esta es una lista circular, por ejemplo. Esta es una lista simple, pero circular. La diferencia entre la simple y la circular es de que en la simple, este último elemento apunta a null. En cambio, en la circular, el último elemento apunta al primero. Se forma un círculo, ¿bien? 12 apunta a 99, 99 a 37 y 37 a 12. Entonces es una lista circular, ¿no? Donde la diferencia con la lista simple es de que el último elemento apunta al primero. En cambio, la lista simple apunta a null. ¿De acuerdo? Lista enlazada doblemente circular. Esto es igual que la lista circular, pero utilizando una lista doble,
en la cual el primer elemento apunta al último y el último apunta al primero. Es una lista de doble referencia donde básicamente cada nodo apunta a ambos lados, a izquierda y derecha, y los últimos elementos y el primero apuntan uno al otro consecutivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver si, digamos, una listas o aplicaciones de las listas enlazadas. Las listas enlazadas son usadas como módulos para muchas estructuras. De hecho, la mayoría de los programas que nosotros conocemos como Word, Excel, PowerPoint, gestores de base de datos, programas de aplicación, muchos de los elementos o programas que conocemos en los teléfonos móviles utilizan listas enlazadas. Y ya les había dicho en las clases anteriores que las listas enlazadas básicamente son una estructura esencial de muchos programas. Esencial. Uno, porque son dinámicas, manejan cualquier cantidad de información sin saber cuánto se va a manejar. Dos, que es optimizado en cuanto al manejo de la información en los procesos y los métodos que tiene. Y número tres, es que es versátil. Es fácil realizar operaciones de inserción y eliminación en la lista. Esa es la gran ventaja de utilizar listas enlazadas, ¿no? Y como les digo, existen muchas aplicaciones de las listas enlazadas que nosotros, si bien no lo vemos, pero básicamente lo usamos. Y un claro ejemplo de esto es esta misma diapositiva, miren. Podemos ir a la diapositiva anterior, es una lista. Asumamos que este es un nodo de esta diapositiva. Y yo voy al siguiente, este es otro nodo de esta diapositiva. Voy al siguiente y este es otro nodo. Asumamos que el PowerPoint, cada diapositiva es un nodo. Y el primero apunta al segundo y el segundo apunta al tercero. Ahora pregunta, ¿yo sé la cantidad de diapositivas que voy a utilizar? No, no lo sé. Por lo tanto, yo no puedo hacer con un vector eso. ¿Me entienden, no? Una de las aplicaciones básicas, a ver. Aquí está. ¿Se está viendo el PowerPoint? Miren. Imaginemos que quiero hacer un nuevo documento, una nueva presentación. Imaginemos que este es nuestro primer nodo, que tiene texto. Ahí está. Yo quiero insertar otro nodo. Ahí está. El primero apunta al segundo. Y este tiene un texto, un dibujo, un objeto. Ya tengo, el primero apunta al segundo. ¿Por qué el primero apunta al segundo? Porque yo hago la presentación y el primero va al segundo, ¿ven? Y el último, ¿a quién apunta? A nada. Entonces yo hago otra inserción. Ya tengo 3 diapositivas. Yo conozco cuántas diapositivas voy a usar. No conozco, por lo tanto no puedo hacer con vector. Tengo que hacer con listas. El primer elemento, el segundo y el tercero. Y esta apunta a null. Yo quiero hacer una inserción en esta posición. Hago la inserción, ahí está. Y lo inserta. ¿Ven? Al medio. He hecho una inserción. Eso en vector no pudiéramos hacer. Tendríamos que desplazar todos los elementos a un lado. En cambio, en listas es muy sencillo hacer esa inserción. O puedo insertar en esta parte. Es una inserción de un nodo o una diapositiva. Miren, el primero apunta al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto y el cuarto al quinto y el quinto a nada. Yo quiero eliminar este elemento. Elimino de donde sea. Y si fuera un vector, este elemento tendría que recorrer ahí, ahí, o sea, tendría que hacer un recorrido O de N. En cambio, en listas no, puedo eliminar este elemento y ¿cuánto tarda? O de 1. ¿Ves? Se ha eliminado una lista, un nodo en este caso. Esta es una de las aplicaciones, miren,
de listas, cada elemento es un nodo. ¿Se entiende, jóvenes? Solamente que es un nodo, es una lista vertical, pero es una lista al fin. Es una lista al fin. Entonces, ¿sí? ¿Eso quiere decir que las listas consumen menos memoria que los vectores? Sí. Sí, ¿por qué motivo? Porque la lista en realidad se asigna memoria en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. Nosotros sabemos que el vector, cuando estamos creando en la clase, tenemos que dimensionarlo de una cierta cantidad, de 10 elementos, 100 elementos o lo que sea, pero ya está almacenado, reservada esa cantidad de memoria para el vector. En cambio, en la lista vamos a ver que no necesitamos nada. La lista cuando se crea con elemento null. Y según vamos insertando elementos, vamos pidiéndole al sistema operativo que nos asigne memoria. O sea, estamos optimizando. Imagínense que yo tengo un vector y quiero representar una cierta cantidad de datos, pero yo no lo sé. Entonces yo por la chiripazo voy a reservar 100 elementos, digamos, del vector. Ya estoy ocupando 100 elementos. En cambio, con la lista no voy a reservar nada y cuando yo voy insertando uno a uno, si ocupo 10, pues 10, pero no los 100 que yo reservé en el vector. Entonces, estoy optimizando información. Ahora, lo que nosotros hemos hecho anteriormente era simular, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Hemos simulado una estructura dinámica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos asignado un vector de 10 elementos y cuando se llenaba, empezábamos a darle más 10, una tasa de incremento y hacíamos un array copy. Pero ese array copy tiene pues su costo, ¿no? Si estamos hablando de un vector de 10 elementos, no va a costar pues hacer array copy, ¿no? Pero si estamos hablando de un vector, por decirle, de 10,000 o 100,000 elementos del vector, que es un vector grande, entonces pues ya va a costar nomás hacer su array copy, va a tener un proceso, estamos copiando una estructura. Y eso ya conlleva a recursos y tiempo. En cambio, la estructura de datos dinámica no hace eso. Es netamente dinámica y va asignando memoria en tiempo de ejecución. ¿Se entiende la idea? Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, las listas enlazadas son usadas en modo por otra estructura, como se las pila, cola, etcétera, ¿no? A veces las listas enlazadas son usadas para implementar vectores asociativos y esta en el contexto de llamadas listas asociativas. ¿No? También se puede implementar vectores o matrices. Las matrices esparcidas pudiéramos implementarlo mediante listas para ya no estar haciendo, ¿se acuerdan? Cuando hemos declarado nuestra matriz esparcida, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Si yo quería una matriz de 100%, yo no podía declarar mi vector dato y mi vector fila columna de 100 elementos, si no, no almaceno pues nada. No puedo yo hacer arbitrariamente decir 100%, 1.000.000 de elementos de mi vector. Lo que hemos hecho es decirle 10 elementos. Y si se llena, le hemos dicho otros 10. Y si se llena, otros 10. ¿No? Eso es lo que hacíamos con mi vector dato y mi vector fila columna. Pero resulta que mi matriz sparse lo puedo implementar mediante lista. Entonces, si es con una lista dinámica, ya no voy a necesitar hacer un vector de 10 más 10. Simplemente la lista va a ir creciendo como una liga en tiempo de ejecución. Según voy insertando, según voy eliminando, va a ir creciendo o decreciendo ese vector de fila, columna y ese vector de datos, que en realidad no sería ese vector, sino sería lista, fila, columna y una lista de datos. Entonces, esa matriz puede ser implementada mediante listas enlazadas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver otra
Listas enlazadas. A ver, vamos a buscar por acá. No, esta no sirve. Acá hay una bonita. Había uno con los vectores que estábamos hablando. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos unas diapositivas. Una lista nomina colección de secuencia de elementos, uno detrás, uno consecutivamente al otro, enlazado por un enlace o un puntero. La idea básica consiste en construir una lista cuyos elementos llamados nodos se componen de dos partes o campos. La primera es el dato y el segundo es el enlace, como hemos llamado, ¿no? Aquí vemos un poquito más representado el nodo, apunta a otro nodo y ese apunta a otro nodo, ¿no? Esta flechita que nosotros vemos se llama enlace o link en inglés y básicamente es un puntero. Este a su vez apunta a otro. Si se dan cuenta, el nodo o la lista es unidireccional. Solamente podemos acceder en una sola dirección. Solo necesitamos acceder al primer elemento y ese acceder al segundo y ese acceder al tercero. ¿De acuerdo? No puedo ir de atrás, de adelante hacia atrás, porque no hay esa posibilidad. Solo puedo ir de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Es decir, este caballero solo mira hacia adelante, al nodo 2, y el nodo 2 solo mira al nodo 3. Entonces, si yo estoy parado en el nodo 3, no voy a poder ir al nodo 2 porque no hay cómo. Yo solo miro al nodo siguiente, no al nodo anterior. Esa es una lista simple. Aquí vemos una lista, apunta al elemento 1, al elemento 2, muchos elementos y el último elemento apunta a nulo, ¿no? Su enlace es a nulo. El enlace a nulo se le representa mediante esta cosita que ustedes ven, tachado, o nulo, que nosotros vamos a utilizar esto, apunta a nulo, el último elemento, o algunos ponen con, nosotros vamos a utilizar el del medio, que apunta a nulo. Entonces, una lista básicamente es una colección de elementos donde un elemento apunta al siguiente y así sucesivamente. Estas son las listas enlazadas simples en una sola dirección. Las listas dobles es la que ya les he comentado. El elemento E1 apunta al E2 y apunta al elemento anterior. Miren, el E2 apunta al E3 y apunta al E1. Aquí ya es ya no es unidireccional, sino es bidireccional. Es decir, yo puedo ir tanto a la derecha como hacia la izquierda. Si estoy parado en E3, puedo ir a E2 y a E1. O si estoy en E1, puedo ir a E2 y a E3. No es lo mismo que en la lista simple, que solamente voy en un solo sentido. ¿Se entiende, no? Lista doblemente enlazada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esta sería una lista circular, donde el primer elemento apunta al segundo, y el segundo al tercero, y el tercero al primero, ¿no? Parecido a una lista simple, pero simplemente que el último elemento apunta a un elemento inicial, que es el E1. ¿Sí? Esta es una lista circular doblemente enlazada. E1 apunta a E2, E2 apunta a E1 y así sucesivamente. Miren, el E3 apunta a E1 y el E1 apunta a E3. Estamos cerrando el ciclo, ¿no? Entonces, es doblemente circular. Es una lista doblemente enlazada circular. ¿De acuerdo? Entonces, es la diferencia. Y aquí podemos ver
una aplicación de una lista simple donde hay una cabeza, una cola en este caso. Este es el primer elemento y este es el último elemento de una cola. Esto es una aplicación de una lista enlazada donde básicamente el TDA cola se atiende por la cabeza y los elementos que son insertados siempre insertamos por la cola, por el último elemento. Esto ya es una aplicación de una lista enlazada. El TDA cola, ¿no? Que lo vamos a implementar. Operaciones en las listas, básicamente la construcción o la creación del nodo, la inserción de un elemento en la lista, la eliminación de un elemento en la lista, porque si yo puedo insertar, puedo eliminar, la búsqueda de un elemento en la lista y además el recorrido de la lista para mostrar todos los elementos de la lista. Además, también hay un método básico que verifica si la lista está vacía. Estos son los elementos o procesos básicos de un TDA lista. Inserción, eliminación, la consulta o la búsqueda, el recorrido o el toString, como quieran llamarlo, mostrar toda la lista y además verificar si una lista está vacía. No puede haber el método si una lista está llena porque las listas son dinámicas y no puede estar llena. Eso va a depender mucho del sistema operativo, de cuánta memoria disponible hay para seguir asignando memoria en tiempo de ejecución. Entonces, estos son los elementos básicos o procesos básicos de la lista. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Alguna duda respecto al tema de listas? Recording in progress. Nos habíamos olvidado grabar. Pues, dudas, consulta. Está claro, ingeniero. Bien, entonces para grabar un poquitito vamos a recordar de nuevo que una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás del otro, donde básicamente un nodo se conecta con otro nodo mediante un enlace o puntero. La idea básica de una lista permite construir una lista cuyos elementos llamados nodos se componen de dos elementos principales que son el campo o dato, en el cual almacena la información del nodo, y además el enlace o link que permite apuntar o hacer referencia a un nodo siguiente. Esos son los elementos básicos de un nodo. Aquí vemos una representación básica de la lista, una lista simple, donde un nodo apunta al otro nodo siguiente y ese nodo apunta a otro nodo siguiente, en los cuales estas flechas, estos apuntadores son punteros o referencias a un elemento del mismo tipo y por eso se llama clases de autorreferencia. Un elemento apunta a otro elemento del mismo tipo. Estos nodos son unidireccionales, si nos damos cuenta, no podemos ir de derecha a izquierda, solamente de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, esta es la representación clásica de una lista donde el elemento inicial apunta a un primer elemento y ese a un segundo elemento y ese a un tercer elemento y así sucesivamente hasta que tenemos el elemento final que apunta a un elemento nulo. Las listas enlazadas básicamente consta de un número de elementos y cada elemento tiene dos componentes, un campo y un puntero al siguiente tipo de nodo, ¿no? Los enlaces se representan por flechas para facilitar su comprensión de la conexión entre dos nodos. El primer nodo se enlaza al segundo y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. El último nodo ha de ser representado de forma diferente para identificar que este nodo no se enlaza a ningún otro, es decir, no se enlaza a nadie. Hemos dicho que vamos a utilizar esta nomenclatura para hacer referencia al último nodo apunta a un elemento
null, ¿no? Aquí podemos poner null, pero es poco medio complicado escribir en esa posición. O algunos ponen también este tachado que significa null. Aquí vemos una representación de una lista enlazada, donde básicamente esta línea enlazada tiene un índice, una variable que apunta al primer elemento y es al segundo y es al tercero. El último apunta a nulo y es unidireccional, de izquierda a derecha. Si estoy en E3, no puedo ir a E2. Solo puedo ir de E1 a E2 y de E2 a E3. Esa es una lista enlazada simple. Una lista doblemente enlazada es bidireccional, donde el primer elemento apunta al E1, E1 apunta a E2, E2 apunta a E3, pero cada nodo apunta a la derecha y a la izquierda. Es bidireccional. Por lo tanto, el recorrido puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si estoy en E3, puedo ir a E2 y de E2 a E1 o de E1 a E2. Y así, en forma bidireccional. Cuando vemos una lista circular simple, estamos viendo una lista simple, pero el último elemento no apunta a null, sino apunta al primer elemento. E3 apunta a E1. Esta es una lista circular que podemos interpretarlo como una cola también, ¿no? Parecido a una cola. Y una lista circular doble es igual a una lista doble. La diferencia es de que el elemento primero apunta al último elemento y el último elemento apunta al primero. Es bidireccional y ambas se autorreferencian tanto el primer y el último elemento a ambos lados. Aquí vemos una aplicación de una lista simple que es un TDA cola donde hay una cabeza donde se va a atender o se va a eliminar, se va a realizar la eliminación o la atención, como se puede llamar, o el decolar. Y el encolar es la inserción de elementos que siempre se hace por la cola, el último elemento. Hacemos, ¿no?, que tenemos una cola, una fila, una cola de un banco. Siempre la eliminación se hace por la primera posición y los elementos que están ingresando lo hacemos en la última posición. Esta es una cola aplicativa. Acá vemos que básicamente la descripción de la cola, siempre el primer nodo es por donde se va a realizar la atención y el último por donde se va a hacer la inserción, ¿no? Las operaciones en la lista hemos dicho que son básicamente la creación, el constructor, la inserción de elementos en una lista, la eliminación de elementos en una lista, la búsqueda o el get de un elemento en la lista, el recorrido de la lista, que lo podemos hacer mediante el toString, y el método booleano para ver si la lista está vacía. No así el método llena, porque la lista llena no puede ser, porque es una estructura de datos dinámica que depende de la disponibilidad de memoria que el sistema operativo pueda generar. Entonces son estos 5 elementos o métodos básicos que debe tener una lista simple o doblemente enlazada. Hace rato yo les había dado de que la aplicación, una de las aplicaciones básicas de la lista podía ser esta representación de un PowerPoint, donde básicamente cada diapositiva representa el nodo. El nodo 1 apunta al nodo 2, el nodo 2 apunta al nodo 3, el nodo 3 apunta al nodo 4 y el 4 apunta a nulo. Si yo quiero realizar una inserción por la última posición, hago una nueva diapositiva y tengo el nodo 5. Entonces, ¿por qué son listas? Porque desconozco cuántos diapositivas voy a tener, por lo tanto estoy utilizando una lista de nodos, una lista de diapositivas.
¿Y por qué? Yo sé que es una lista porque el primer elemento, si yo hago acá visualizar, apunta, hago enter, va al segundo, a la diapositiva 2, a la diapositiva 3. Este se llama el recorrido, ¿no? Y el último apunta a nadie. Puedo hacer una inserción por la mitad de la lista y simplemente inserta en la posición número 2. Pero vamos a ver en listas que esta inserción es sumamente fácil, no cuesta nada. Si fuera un vector, en primer lugar, no sabemos cuántos elementos tiene el vector. Entonces no sabemos cuántas diapositivas vamos a utilizar. No podemos utilizar un vector. Y para utilizar un vector necesitamos saber cuántos elementos. Además, la inserción en el vector, si yo inserto un elemento en esta posición, todos estos tendrían que recorrer una posición hacia adelante. Y eso en listas es muy fácil. El tiempo de procesamiento de la inserción es O de 1. En cambio, en los vectores es O de n. ¿Por qué O de n? Porque todos estos n elementos que están hacia la derecha o hacia abajo tienen que desplazarse una vez. Entonces, la inserción en vector es O de n y en las listas es O de 1. O la eliminación, si yo quiero eliminar esta diapositiva 3, en un vector sería O de n, porque todos estos n elementos hacia abajo tendría que desplazar hacia arriba. Y en cambio en la lista simplemente hago el eliminar y tardaría O de 1. Y ya vamos a ver por qué tarda O de 1. Entonces, un claro ejemplo de una aplicación de lista es este manejo de diapositivas del PowerPoint. Es una lista de diapositivas. Y no solamente esto, Word maneja lo mismo, Excel maneja lo mismo, muchas de las aplicaciones que conocemos nosotros en los teléfonos móviles, en las computadoras, programas, base de datos, utilizan listas simples, listas dobles, árboles, grafos para poder almacenar información y procesarla de forma óptima. ¿De acuerdo? De forma muy optimizada. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, en la introducción de las listas? Sí, ingeniero. Se entiende, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora ya que hemos visto ya el tema de listas, la teoría, lista, hemos dicho, es el concepto, es una colección de elementos de forma ordenada con elementos únicos. Es una colección de datos ordenado por algún criterio, únicos. La lista no puede tener elementos repetidos. La lista, no estoy hablando de cola, estoy hablando de lista. Y además, es dinámico. La representación de la lista se la representa mediante una variable donde tenemos el elemento A1, el elemento A2, el elemento A3, el elemento 4, el elemento AN, donde A son los elementos que están en la lista. Esto desde el punto de vista representativo se representa así la lista, pero desde el punto de vista de la programación se representa como una secuencia de elementos nodo donde está aquí el elemento A1 que apunta
al elemento A2 y este apunta al elemento A3. Y este apunta hasta el elemento AN. El último elemento apunta a un elemento. Los elementos básicos de una lista es la variable inicial, del primer enlace, no a uno, la variable del primer enlace que apunta al primer nodo. Y además una cantidad de elementos, una cantidad de nodos. ¿Por qué? No es un puntero, simplemente es una variable que me va contando cuántos elementos tiene una lista. ¿Por qué? Porque si yo necesito saber cuántos elementos tiene una la lista al ser una estructura secuencial, tendría que estar contando cada vez cuántos elementos hay. Y eso es tiempo, pues, ¿no? No podemos contar porque es tiempo. Prefiero almacenar esa variable o ese dato en una variable y me evito de estar generando este proceso de contar, de conteo. Por eso es que una lista tiene una variable inicial que apunta al primer elemento y un contador que me dice cuántos elementos tiene mi lista dinámica. En su interior, la lista tiene un tipo de dato, una estructura llamado nodo. Este nodo es una estructura de datos definida por el usuario, donde tiene dos partes fundamentales. Un elemento que se llama dato, o data en inglés, y el otro elemento que se llama enlace, o link. Entonces, el nodo es una estructura que tiene dos elementos fundamentales, el cual el primero es un dato y el segundo es un enlace. Para poder implementar mi lista, necesito primero implementar un nodo. Y el nodo, como sabemos, tiene dos elementos y lo podemos hacer mediante la implementación de un TDA llamado TDA nodo. Entonces, TDA nodo. El TDA nodo, lo que necesitamos hacer es crearlo y hacer sus operaciones básicas. ¿Cuáles serán sus operaciones básicas de este TDA nodo? Si vemos que un nodo es una cajita con dos elementos, pues un TDA nodo es una caja, una estructura, un struct, con dos elementos. El primero se llama dato y el otro se llama enlace. Por lo tanto, lo primero que vamos a implementar es un constructor. El segundo elemento vamos a poner los sedes, ya sabemos modelar, en el cual va a estar el set dato y el set enlace. Set dato, set enlace. También tenemos que tener los getters y en los getters va a dar el get dato y el get enlace. Los sedes, los getters. Además, vamos a tener un método, el toString,
un sobrecargado que me permite mostrar los elementos del nodo. No así el enlace porque este es un puntero, ¿no? Un puntero. Y esto puede ser un entero, un float, un string o un tipo de dato abstracto. Un tipo de datos definido por el usuario. Entonces, esta es mi tarea nodo que me va a permitir implementar mi tarea lista. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar ese tarea nodo de una forma sencilla para no estar haciendo en pizarra, directamente en la computadora. A ver, vamos a compartir. A ver. Tenemos un nuevo proyecto. Una aplicación. Proyecto nodo. Bien, el nodo simplemente va a ser un nuevo paquete, negocio. Paquete de negocio de nodo que va a tener una nueva clase llamado nodo. Ahí está mi clase nodo. Y hemos dicho, mi primer elemento puede ser un entero, dato, de tipo entero, puede ser de tipo float, o de tipo string, o un tipo definido por el usuario, puede ser fracción, polinomio, o monomio, o alumno, o lo que sea. Si quisiera hacer un dato, una estructura genérica, ustedes me dirán, ¿para qué me va a servir almacenar entero? Nosotros les enseñamos a manipular listas y crear listas con entero. Pero en la vida real no van a manejar enteros, van a manejar, pueden ser alumnos, libros, objetos de cualquier tipo, y esos objetos tienen que definirlo ahí. Pero para estar ahorrándose código y cualquier tipo de problemas en la implementación de ese tipo de datos nodo, lo que se pone es sencillamente object y se acabó el mount. Están declarando datos de tipo objeto. Por lo tanto, pueden almacenar cualquier tipo de dato, ya sea un alumno, un libro, un punto, un monomio, una fracción en dato. No, pero nosotros vamos a hacerlo con un entero y ya después nosotros ya vemos cómo lo hacemos cuando sea genérico. Además, va a tener un enlace de tipo nodo. Miren cómo medio absurdo que el nodo en su interior tenga una variable de tipo nodo. A eso se llama clase de autorreferencia. Es decir, nodo en su interior tiene una variable que también es de tipo nodo. Insertamos código
el constructor, vamos a inicializar el nodo y no así el dato. Ahí está. Esto está mal. Vamos a sacarlo aquí. ¿No? Muy bien. Mi constructor no va a tener nodo, no va a tener nada. Simplemente enlace vamos a asignarle que es null. ¿De acuerdo? Enlace va a apuntar a null. Mi nodo está vacío. El dato no necesitamos porque es un dato primitivo, ¿no? No vamos a poner 0, digamos, ¿no? Entonces, eso sería mi clase constructor node. Pudiéramos hacer una clase sobrecargada en la cual ya el nodo ya me asigne con un dato. Aquí pudiéramos poner int dato. Entonces, enlace igual a null y this.dato es igual a dato. Ahí. Entonces, podemos crear un nodo sin ningún parámetro y con un parámetro llamado dato. Directamente, para ahorrar código. Muy bien. Si el caso fuera de que tendríamos que declarar esto de tipo objeto, entonces dato tendrían que poner como null, porque ya es un objeto, ¿no? Tendrían que poner como null. Además, podemos insertar los setters, tanto para dato, ser dato, ahí está, y para enlace. Ser enlace, nodo de tipo enlace, enlace igual a enlace. Ahí están los setters. Aquí lo voy a hacer en comentarios si fuera de tipo object, para que algunos, entre comillas, voy a poner object dato. Tendría que ser así si fuera un dato genérico. Acá tendríamos que poner dato, o en este caso this.dato, ¿sí? Mayúscula. Sería igual a null, porque es un objeto. Y aquí no hacemos nada porque el dato tendríamos que poner acá object dato, ¿no? Ya no int, sino object dato. No se olvide, ¿no? Acá tendríamos que poner, aquí tendríamos que poner object dato, ¿no? Así, en vez de int, un object dato. Lo mismo acá, tendríamos que poner object dato, ¿no? Aquí no cambiamos nada, ser enlace va a ser enlace, los getters, ahí está, get dato, retornamos el dato, en vez de poner int, tendríamos que poner, ¿qué tenemos que poner ahí? A ver, object, get dato, ¿no? Object,
Get dato. Y el get enlace retorna un enlace de tipo node, ¿correcto? Mi método toString acá. Para mostrar ese toString pudiéramos poner return simplemente dato. No queremos hacer mucho problema, return dato. En este caso, tendremos que poner entre comillitas porque está pidiendo que es una cadena. Ahí, ¿no? Ahí. Ahí está implementado nuestro método o nuestro TDA no. Acá pudiéramos probarlo. Perdón. Acá pudiéramos probarlo. Y pudiéramos poner nodo A es igual a new nodo. Ahí. Podemos decir a punto set dato. Y le ponemos un 9. Y podemos crear otro nodo. Nodo B es igual a new nodo. Ahí. Podríamos poner B punto setDato. Y podemos poner el 12. Y creamos otro nodo C es igual a new nodo. Aquí podemos utilizar ya el constructor 2 y podemos decir, le pongo el nodo 2. Estoy utilizando los dos constructores, ya no voy a poner el setDato porque aquí ya estoy poniéndolo automáticamente ahí. Tengo 3 nodos ABC. ¿Sí? Imagínense ahora que yo quiero mostrar esos 3. ¿Puedo yo mostrar el nodo A? ¿Puedo yo mostrar el nodo B? ¿Puedo yo mostrar el nodo C? Y yo puedo hacer correr esto, ¿no? No hemos creado el archivo, ¿no? Bueno, no está creado todavía el main principal. No, pero no hay una clase principal, no lo hemos creado. Pero bueno.
Me lo va a mostrar el elemento 9, me va a mostrar el 12, me va a mostrar el 2. ¿Cómo haríamos nosotros para poder nosotros enlazar en forma ordenada? A ver, tengan en cuenta que A es 9, B es 12 y C es 2. ¿Cómo haríamos en la secuencia para o enlazarlo los tres nodos? A ver, ¿alguna idea? Jóvenes, ¿alguna idea? ¿Cómo haríamos para enlazar el código? ¿Cuál sería? El código sería C.set enlace. Voy a poner el enlace de C. ¿En dónde voy a poner? ¿A dónde va a apuntar C? Porque C es el 2. ¿A dónde apuntaría? Al nodo A. Al nodo A, ¿no ven? Que sería 9. Entonces vamos a decir, vamos a hacer apuntar a A. Es decir, C apunta a A. Y ahora, ¿cómo haríamos amarrar A con B? ¿Cómo sería? A punto, C de enlace. ¿A dónde apuntaría? A B, ¿no? Es decir, C apunta a A y A apunta a B. ¿Y B a dónde apunta? A null, porque cuando lo estamos creando con null. ¿No es verdad? Cuando creamos el nodo, el enlace apunta a null. Por lo tanto, ahí estuviera totalmente mi... ¿Por qué está desactivado? Esta hora tengo, ¿ya? Vamos a ver por qué está desactivado esto. Para hacerlo correr. Ahí estuviéramos básicamente enlazando los nodos A, B y C en forma ordenada. Obviamente que la lista no... Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Aquí vemos nosotros que hemos mostrado acá y no hacemos nada, miren. Solamente muestra 9, 12 y 2. Aquí hemos enlazado C a A y A a B. Ahora, si yo quiero mostrar los tres, miren lo que yo voy a hacer, accediendo de C. Y voy a decir, miren, sort, voy a decir, voy a mostrarle C primero, ¿no? Punto, toString, más, vamos a poner una flechita, 9, el 2 apunta
A más, poner c.getEnlace. El enlace de C, ¿quién es? El enlace de C, ¿quién es? A. Es como decir A, pero no estoy poniendo A, estoy poniendo C.getEnlace, ¿no? De C. ToString, o sea, estoy mostrándole, ahora estoy mostrando el 9 más comillitas ahí, esa punta a, miren, yo puedo acceder de C también, C.getEnlace, getEnlace, ahora ya estoy sencillamente estoy en B. C.getEnlace es A. .getEnlace es B. ToString. Miren, lo que he hecho es, primero he creado 3 nodos. Sencillo. Los he mostrado independientemente. Ahí está. Y luego he enlazado C con A y A con B. Y ahora estoy mostrándole en un solo ToString, en un solo print. Primero el C, que en este caso es 2. Luego C.getEnlace, estoy mostrando el 9. Y luego C.getEnlace, estoy mostrando 12. Todo estoy accediendo de C, miren. De C. Porque ya están amarrados. Ahora vamos a ver qué muestra. Va a mostrar, obviamente, 2, 9 y 12. Ahí está. 2 apunta a 9 y 9 apunta a 12. Están amarrados. Entonces ya hemos creado una pequeña lista. Nosotros ahí. ¿Se entiende? Una consulta con la palabra object. Eso quiere decir que podemos meterle cualquier objeto sin importar que sea, ¿no? Ese object. Así es, correcto. Por ejemplo, sé que sería algo absurdo hacer una lista de esto, pero si le metemos, por ejemplo, un booleano o un string, ¿aceptaría ese object o no? Todo. Aquí está la clase Object de Java. La clase Object de Java es la clase fundamental de todos los elementos, componentes, variables que tiene Java. De esta es la clase madre, la clase base. De esta clase Object derivan todo lo que conocemos, los botones, label, textfield, combo box, frame, ¿cómo se llama? Button, todo hereda de object, incluido las variables integer, float, string, boolean, todo, pero todo hereda de la clase object. Por eso cuando declaramos de tipo object, podemos almacenar cualquier tipo de clase. Aquí está, ¿ven? La clase nativa, dice, ¿ven? Esta clasecita object es la base de todas las clases derivadas. ¿No es cierto? Que hemos visto en programación orientada a objetos la herencia, ¿no ves? La clase base y las demás clases derivadas, ¿no? Esta es la clase base. Y las demás clases derivadas ya vienen a ser todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos.
¿Se entiende? Sí. Entonces, al declarar de tipo object en la lista, podemos meterle un entero, un string, un float, un t-button, un t-list, un text field, un t-label, si tenemos un tipo de alumno, un tipo de alumno. Si tenemos un tipo bitwise, bitwise. Si tenemos un tipo fracción, fracción. Si tenemos un tipo monomio, monomio. Porque todo lo que estamos construyendo nosotros, este nodo, COB y todo, estamos utilizando la clase object. Esta es la clase base. Y todas las demás son derivadas. Esta clase nodo es una clase derivada de TObject. ¿Me entienden, no? Por lo tanto, cuando queramos almacenar un dato cualquiera, lo vamos a hacer de forma genérica. No tiene sentido que almacenemos enteros, ¿no? O sea, si a nosotros nos enseñan vectores, jóvenes, eso, a veces confunden o en realidad la aplicabilidad no lo hacen así, ¿no? ¿Por qué les enseñan vectores con enteros? El ordenamiento, la inserción. ¿En la vida real acaso van todos con enteros? No. Pero ahí aprendemos a manipular un vector, insertar, eliminar, ordenar bajo qué criterio. Pero en la vida real no vamos a trabajar con enteros, vamos a trabajar con personas, figuras, dibujos, vamos a almacenar en el vector un objeto cualquiera. Y ese vector ya no va a ser de entero, va a ser de objetos que podemos insertar, que podemos organizar de alguna manera, bajo algún criterio, que podemos eliminar, que podemos buscar. Entonces yo puedo crear un vector de cualquier tipo y almacenar, insertar, eliminar, buscar, ordenar. Lo mismo estamos haciendo con listas. Les vamos a enseñar, yo les enseño con enteros para que entiendan el procedimiento, pero una vez que entienden el procedimiento podemos ya hacer con objetos. Porque no, sería imposible enseñarles con objetos si no entienden primero el procedimiento, cómo funciona una lista. Y la mejor manera de entender cómo funciona una lista es con números enteros. ¿No? Es como sumar, como nos enseñan a sumar con números enteros, no con decimales, con 1 más 2, 2 más 1, 3. Entonces, lo mismo en un vector, en una lista, enseñamos con números. De la misma forma que les he enseñado bitwise, a un principio no entendían que era el 1, ¿no? Pero después ya se han dado cuenta de que esos numeritos, esos bitsitos prendidos, o ese número entero, instanto, en realidad no me interesaba el número, me interesaban los bits de adentro y ya hemos podido implementar cualquier tipo de estructura a nivel de bits. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Bien, como no nos va a dar tiempo ya de implementar la clase lista, ahí vamos a quedar hoy día. Entonces tendríamos nuestra clase nodo implementado y la siguiente clase implementamos todo la clase lista. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Soy ingeniero. Muy bien. Esto se lo voy a mandar a ustedes para que la siguiente clase ya implementemos directamente usando esta clase, la clase lista, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Me han preguntado si la clase del proyecto lo he subido. Creo que ya está subida, ¿no? La clase del proyecto, ¿sí? No hay, creo. La A última ver, clase no hay. me voy a fijar ahorita y si no, lo voy a subir esta y la anterior más, ¿de acuerdo? En unos 10 minutos yo creo que ya está en la nube, ¿ya? Ok. Ingeniero.
Ya, perfecto. Entonces quedamos así, joven. Muy bien, jóvenes, que tengan buena noche. Continuamos la siguiente clase. ¿Está bien? De acuerdo, dije buenas noches. Buenas Ya, hasta luego, Hasta luego, jóvenes. Inge. Hasta luego. Hasta luego.